cordial saludo a todos los presentes. Vamos a dar inicio a esta reunión donde se hablará sobre el tema de prácticas antiéticas en el sector público para acceder a cargos laborales en la Municipalidad Provincial de Piura, del curso de Filosofía y Ética, a cargo del docente Roque Córdoba Benítez. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar al señor Grover Edwin Neira Cisneros, bachiller en Derecho y actualmente se dedica a su negocio. Bueno, sin más preámbulos, voy a dar paso a mi compañero Mogollón Ñáñez, Leonardo, para que empiece con la primera pregunta. Buenas noches, doctor Egli. Primero que nada, agradecerle por aceptar nuestra invitación. Yo estoy a cargo de realizarle la primera pregunta, que es respecto a nuestro tema, prácticas antiéticas en el sector público para acceder a cargos laborales en la Municipalidad Provincial de Piura, que es para el curso de Filosofía y Ética. Se realizó una encuesta a 100 personas. Los resultados arrojaron que la mayoría estaba disconforme respecto a cómo se seleccionaba el personal en la Municipalidad de Piura, por casos que ellos habían escuchado, les habían comentado, ¿no? Esto da a entender que la misma población conoce estos temas de estos casos, pero no los denuncia, ¿no? En ese caso, mi pregunta sería, ¿cuál cree usted que es la razón por la cual la población ha normalizado el hecho de que en las municipalidades se contrate personal sin ser evaluado? Ok. Bueno, el hecho fundamental para que se realice ese tipo de actos ilícitos tiene una base, ¿no? Y la base la podemos encontrar, aunque parezca una falacia, en nuestras familias. Lo que pasa es que la pérdida de valores que se genera desde la raíz de la sociedad, que es la persona humana y por ende la familia, ha perdido los valores. Entonces nosotros estamos ya acostumbrados a ver este tipo de actos ilícitos y no nos llama la atención. Incluso podemos formar grupos o tener algunas opiniones personales en las cuales defendemos ese tipo de actos, ¿no? Con la palabra popular de, pero si más vale ratero conocido, o el otro también robó, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver no solamente en las instancias municipales, lo vemos en el Congreso, lo vemos en la Presidencia de la República, ¿no? Nuestro país en este momento está atravesando una coyuntura política que es, ya casi se nos ha hecho costumbre de que el Ejecutivo y el Legislativo se confronten a manera de siempre estar prácticamente perdiendo el tiempo, dejando de gobernar, es prácticamente su caballo de batalla, ¿no? Y volviendo al punto municipal, en la municipalidad de Piura, y no solo en la municipalidad de Piura, sino este tipo de actos se llevan a cabo casi en todos los estamentos gubernamentales. Siempre existe el popular tarjetazo, ¿no? El conocido, el primo, el cuñado, la novia, el novio, dejando de cumplir con los reglamentos de contratación, ¿no? No hay un concurso público normalmente, ¿no? Todo es a dedo. Y si hay un concurso público disfrazado, ya saben finalmente a quién le van a dar el puesto. Y lo más grave es que la persona que desempeña ese papel, esa función pública, que es extremadamente importante para el desarrollo y para que la municipalidad cumpla con su fin de servir al ciudadano, no se llega a cumplir porque se contrata personal que no está capacitado para dicho cargo, ¿no? Por el simple hecho de ser conocido del funcionario. Entonces, ¿qué está generando todo esto? Esto está generando la burocracia, ¿no? La burocracia va creciendo, donde debe haber una sola persona atendiendo sobre un tema, por decir así, para citar un ejemplo, para solicitar una partida de nacimiento, donde deberían haber 5, hay 15 personas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay 15 personas? En donde deberían hacer una sola función 5 personas. ¿Por qué? Porque cada gobierno, cada alcalde, por decir así, va dejando su poco de gente, ¿no? Los contratan y los nombran. Al nombrarlos, ya ellos quedan ahí de forma perpetua. Y eso lo hace cada gobierno municipal. Entonces, imagínate
¿La pérdida para quién es? La municipalidad tiene que buscar para pagarles a esas personas y no cumplen una función idónea. ¿Mm? Hay casos en donde se denuncia y se penaliza, ¿no? Y cuando se encuentran pruebas e indicios importantes, se penaliza y esto llega hasta la cárcel, la persona que comete el ilícito, ¿no? Pero son pocos, ¿no? Ahora, si hablamos de la pregunta fundamental, en la cual me dices, ¿por qué se normaliza para la gente? Es porque nosotros carecemos, como personas, carecemos de una cultura general, puedo decir, que nos permita ver más allá de lo evidente, ¿no? Nosotros nos dejamos llegar, sale un candidato y nos dejamos llegar uno por la cara, de repente se parece a nosotros, o de repente habla como nosotros, pero escuchamos los ofrecimientos, pero nadie se pregunta, dígame cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces solamente nos dejamos llevar por los ofrecimientos que finalmente no les importa cumplirlos, ¿no? Eso sería también un detalle importante, que debería haber una ley que penalice la falta de cumplimiento, no solamente la vacancia, sino que lo penalice. Aquel funcionario público que ofrece ciertas cosas debería ofrecerlas con una base, y la base es cómo lo va a realizar. Si él no cumple, debería ser vacado e inmediatamente también ser detenido, porque las mentiras que está diciéndole al pueblo son graves. Nosotros miramos nuestra ciudad y vemos lo que somos, vemos lo que tenemos. Y sin embargo, ayer, por ejemplo, se ha realizado una elección del presidente regional, ¿no? Se presenta un presidente regional que tiene problemas judiciales, que es el señor Gilbert, y se presenta un nuevo candidato, ¿no? La mayoría de personas nos dejamos llevar siempre por la imagen más preponderante. Vamos por la calle y vemos publicidad, y eso a manera de grabación se va quedando en nuestra mente. Se va quedando. Y cuando llegas a votar, parece mentira, lo que más te acuerdas, tú marcas. Pero nadie va al fondo. ¿El fondo cuál es? La pregunta que debe hacerse cada ciudadano. Calcular cuánto este señor está gastando para postular. Y si uno hace un cálculo no muy exacto, se da cuenta que ese señor está invirtiendo bastante dinero para llegar a ser presidente regional, el cual en los 4 años de gobierno que va a tener, toda esa inversión no la va a recuperar si es que no roba, ¿no? Entonces, ese gobierno regional ya está empeñado con gente que ha invertido allí, ¿no? Y los que invierten, obviamente, recuperan. ¿Cómo recuperan? Con obras. Y se vuelve a repetir el mismo círculo vicioso. Eso es con respecto a esa pregunta. Sí, conforme, doctor. ¿Qué tal, doctor, compañeros? Mi nombre es Piero Martín Zapata Morales, encargado de hacerle la pregunta número 2. En este caso sería, ¿qué consecuencia traería la contratación irregular de personal en las municipalidades? Ok, gracias. Bueno, sería un poco redundar en lo que había ahondado hace rato, pero la consecuencia, se puede decir, fundamental, lo más importante, es que no se va a cumplir la función, o la persona que va a ocupar ese cargo sin preparación y elegida a dedo, como se dice popularmente, no va a cumplir la función que debe realizar porque no está capacitada, no puede desempeñar algo que no conoce, ¿no? Y esto es algo que es sumamente grave, porque lo hacemos y lo vemos siempre en el ámbito público, ¿no? Lo hacen los alcaldes, lo hacen los regidores, lo hacen los congresistas, lo hacen los presidentes. ¿Por qué? Porque finalmente es el dinero del pueblo, ¿no? No es su dinero. El señor alcalde en su casa, por decir así, no contrataría a 5 cocineras cuando solamente en su casa viven 3 personas, porque ese dinero para 5 cocineras sería de su bolsillo, sería totalmente distinto, ¿no? En cambio, como no es su dinero, el del gobierno, pues, y debe unos cuantos favores, o tiene unos familiares que no tienen trabajo y los quiere apoyar, simplemente se les nombra sin saber leer ni escribir. Y eso lo encontramos en casi todas las municipalidades, lamentablemente, ¿no? La siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal, doctor? Mi nombre es Marinés Tocto Domínguez y le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuán interesado cree que esté el gobierno en combatir este tipo de corrupción en las municipalidades?
Ok. Bueno, no es necesario ser una persona profesional. Yo creo que basta con ser una persona, un ciudadano común que conozca un poco de lo que es leer y escribir para darse cuenta que el foco principal de esta corrupción viene desde arriba, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo y me gusta simplificar las cosas cuando una persona, por ejemplo, que estudia Derecho, que está acostumbrada a hacer lecturas jurídicas un poco pesadas, se quiere comunicar con una persona que no estudia Derecho o que no estudia, que no tiene una profesión, no le puede hablar en sentido jurídico porque esa persona no le va a entender, ¿no? Porque obviamente no está llevando los cursos que lleva la persona que estudia la carrera. Entonces hay que hablarlo en un sentido popular lo más fácil posible. ¿Y ese sentido cuál es? El presidente viene a ser como el padre de familia de una casa. Si lo quieres entender así, si el padre de familia, prácticamente, llevémoslo al ejemplo que tenemos ahorita en el país, nuestro país está atravesando una crisis económica después de muchos años, tenemos inflación, las mineras están prácticamente abandonando el país, no hay una política que ayude al desarrollo. Estamos viendo que las personas que desarrollan prácticamente el gobierno, el premierato, los ministros, son personas que no son idóneas para llevar el cargo. No les interesa entonces al presidente, al que designa, que es el cabeza de familia, designar a gente idónea para que empuje este país. Si bien es cierto, hay una crisis internacional que nos afecta y afecta a todos los países, también es cierto de que si hay una crisis internacional y tú como país no generas, no haces nada, te va a ir peor. Es como, lo vuelvo a repetir, lo volvemos al país una casa, un hogar. Entonces, en mi casa tengo mi familia, mis hijos, yo soy el padre. No tengo trabajo, ¿no? No tengo trabajo porque, bueno, en el barrio lo cerraron el barrio, están haciendo pizzas y no tengo trabajo, no puedo salir. ¿Cómo me va a ir si yo me quedo sentado en mi casa? ¿Me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? Nunca recibo ni un sol. O si salgo, aunque sea por ahí a vender, no sé, preparo almuerzo, ceviche y salgo a buscármelas. El hecho de que yo salga a buscármelas significa que yo estoy dando la lucha por llevar algo a mi hogar. Yo sé que hay crisis, pero quedándome de brazos cruzados no voy a lograr dar un paso adelante. Y eso es lo que está pasando ahora con nuestro país. Entonces la pregunta se responde sola, ¿no? ¿Cómo el gobierno le puede exigir a los gobiernos más pequeños, a los subgobiernos, que son las regiones y las alcaldías, que no cometan actos de corrupción si el gran ejemplo lo tenemos arriba? Si el gobierno central tuviera una política anticorrupción real, valga decir, porque si usted se da cuenta, la mayoría de políticos, ahorita su bandera de batalla es la palabra corrupción, la lucha contra la corrupción. Pero tenga por seguro que aquella persona que menciona esa palabra es más corrupta que los demás. El que menos habla es el que más hace. La persona que realmente quiere luchar contra la corrupción, apuesto que no mencionaría esa palabra, simplemente actuaría. Entonces, en consecuencia, si tuviéramos un gobierno, el gobierno general, la presidencia, totalmente libre de corrupción, los gobiernos que están debajo de esa jerarquía tuvieran más temor de llevar el desarrollo de la corrupción. Las municipalidades no cometerían, pero sin embargo vemos ahora que los alcaldes van y hablan con el presidente, hablan con los congresistas, llegan a unos arreglos, por ahí sacan una obra, pero el porcentaje para ellos, o sea, todo es una repartición total. Y están las familiares, se vuelve a repetir la contratación de personas que no son idóneas. Y con esto quiero llegar al punto que, sin necesidad de tener un tinte político de alguna forma, nosotros no debemos cerrar los ojos ante lo que está allí y debemos saber reconocer. ¿Eso a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que otro día, cuando querramos votar, votemos mejor. No hay que votar con el hígado, hay que votar siempre, no por lo que tú quieres, sino por lo que es mejor para el grupo, para el país, ¿no? Eso no se ve. Ahora simplemente es quién te cae, a quién odias, a quién te dijeron que debes odiar, ¿no? Y muchos de nosotros no nos tomamos la molestia. Incluso me parece que las personas que estudian, que llevan una carrera profesional, son las personas que más
se han dejado, se puede decir, influenciar por ciertos comentarios sobre ciertas personas, pero oímos, por ejemplo, por decir así, citamos al presidente Ollanta, ¿no? Se le denominaba el Capitán Carlos en la época que él era militar y se le acusó de unos crímenes, quedó en nada de ese proceso. Lo escuchamos que él es asesino, pero simplemente, así como lo escuchamos, lo repetimos, pero no investigamos. No investigamos, porque nosotros como profesionales ya no debemos hablar solamente con yo escuché, que me dijeron, mi papá dijo, mi familia, no. Nosotros como estudiantes tenemos la responsabilidad de investigar para poder tener un fundamento cuando conversemos del tema. Y el fundamento es tal, y tú estás equivocado. Y se puede mostrar de esa manera. Por eso creo que justamente uno está un pasito adelante del que no está estudiando una carrera profesional, ¿no? De eso se trata, de estudiar, estudiar y estudiar un poco más, ¿no? La siguiente pregunta, por favor. ¿A quién le toca la siguiente pregunta? Buenas noches, doctor. Voy a hacerle la siguiente pregunta. Mi nombre es José Villogas y mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que la situación de la Municipalidad de Piura refleja la realidad nacional que se está llevando? Si es así, ¿cómo se puede revertir esta situación? Obviamente, la situación de la municipalidad es un ejemplo de lo que es nuestro gobierno central, ¿no? Lo que es nuestro país en sí. Es innegable que son complementos, ¿no? Es innegable que se da la corrupción en la municipalidad porque están viendo que en otras municipalidades y en el mismo gobierno hay corrupción. Entonces hay una especie de apoyo entre corruptos. Y cuando existe una persona o un pequeño grupo que no está de acuerdo con ese tipo de prácticas corruptas, simplemente son espectorados del sistema, ¿no? Es difícil luchar contra el sistema corrupto. Tú puedes tener las mejores ideas, puedes querer acabar con la corrupción, pero no basta ser una sola persona, no podemos como sola persona. ¿Y sabes por qué? Porque en nuestras casas no nos están enseñando a nosotros lo que es el amor al país, la conciencia nacional, el hecho de sentirte orgulloso de haber nacido en esta tierra y querer que la tierra que te vio nacer prospere. Nosotros, has escuchado el dicho, y esto va para todos, que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Deben haberlo escuchado, ¿no? Y eso viene ¿por qué? Porque generalmente tenemos una cultura que es facilista. O sea, si vemos que el vecino vende bodoques y le va bien, también ponemos a vender bodoques, ¿no? Pero no pensamos en otra idea que pueda darte una ganancia, pero sin perjudicar al vecino, ¿no? Y tratar siempre de ayudar. Si vives en X lugar y te compras una camioneta y no tienes un trabajo conocido, nadie va a decir que tú de repente trabajas de noche, todo el mundo va a decir, ¿qué estará haciendo? ¿No? Eso es lo que siempre se suele decir. Pero nadie dice, de repente el señor trabaja de madrugada, ¿no? Nunca la gente habla bien, y eso es porque hay un egoísmo, hay una falta de empatía entre nosotros, y eso mismo también genera corrupción, porque no te importa robar el dinero del pueblo sabiendo que hay muchas personas que van a ser afectadas por esto. Los niños pobres, los comedores populares, los clubes de madres, los más afectados, ¿no? Gracias a Dios, habemos personas que por ahí estamos buscándolo y estamos en un nivel más o menos para sobresalir, pero hay personas que no tienen ninguna oportunidad y dependen del gobierno municipal, regional y finalmente el gobierno general. Entonces, la forma de revertirlo es una lucha, es una batalla totalmente vasta. ¿Y en qué radica? ¿En qué radica? A mi forma de pensar. Yo siempre hablo de esto porque me parece incluso otros países, y puedo nombrar a Chile, que es un país que siempre tiene ciertas rencillas con nosotros, son muy nacionalistas. Tú te das cuenta que el chileno siempre habla de su país
el chileno. Por ejemplo, en una película americana o una película estadounidense, tú siempre ves que pregonan la bandera, siempre dice Estados Unidos de América, y mira esos países cómo están, ¿no? O sea, ellos propugnan la idea país primero, ¿no? Y eso es lo que no pasa con nosotros. Nosotros, difícil, compras una pasta dental, pero no sabes de quién la fabrica. Buscas Colinos, pero sin embargo es ecuatoriano. Ves Dento, que es peruano, no quieres porque es peruano, es malo, dices, no, no apoyas, ¿no? Compras Chapu Johnson, que lo fabrica Chile, o compras un producto que no sabes de dónde procede. Entonces, ese es uno de los factores. Nosotros tenemos que apoyar la economía de nosotros los peruanos primero. Y para revertir este tipo de situación de la municipalidad, es crear una nueva generación. O sea, es como si de pronto, de forma mágica, las personas que ahorita tienen 25 años y van a tener una familia en el siguiente año, se pusieran de acuerdo y dijeran, ¿sabes qué? A nuestros hijos le vamos a volver a enseñar los valores. Esta generación va a volver a empezar a conocer lo que es el respeto, lo que es la jerarquía de padre e hijo, lo que se ha perdido ahora. Lo vemos, escuchamos la música, ¿no? Vemos la música, ya no hay respeto, ni siquiera las personas no se respetan a sí mismas. Entonces, si no hay un respeto a sí mismo, ¿cómo puede respetar a otra persona, no? La gente no conoce que su derecho termina donde empieza el derecho del otro. Entonces, todas esas situaciones no se pueden revertir mientras no se crea una nueva conciencia nacional que permita que la gente quiera poner el hombro y sacrificarse. Tal vez en ese momento esa generación no lo va a disfrutar, pero las generaciones venideras sí, sí lo van a disfrutar. Yo no sé si hay alguna duda o alguna otra cosa en la que pueda de repente agregar algo más. Bastante claro y muy interesante. Gracias. Bueno, por mi parte tampoco me hay ninguna pregunta. Bueno, muchas Yo creo gracias. que eso sería Entonces, todo. eso sería doctor. todo, doctor. Ujú. Muy interesante lo que he hablado. Parte de mí y del grupo, estamos muy agradecidos por su aporte. Nada, con mucho gusto. El placer es mío y muchas gracias a ustedes.